Bienvenidos a la carrera 12A, episodio discreto número 5. Honestidad brutal, imbecilidad artificial, estafas y pasar la página. Lo que ven en pantalla es un lugar real. Se llama, tal y como lo están leyendo, se encuentra a unos 30-40 kilómetros a las afueras de Medellín, Colombia. Así que un saludo a todos los antioqueños y a los colombianos en general. No es solo un letrero, es mucho más que eso. Es lo que yo llamo una muestra de honestidad brutal. Algo que es tan raro en este mundo que se podría decir que a su lado la antimateria, que supuestamente es lo más caro que existe, pues tiene el mismo valor que la caca de perro. Básicamente, es muy raro encontrar honestidad brutal. Así que siempre que la encuentren, aprécienla en lo que vale. Desde mi punto de vista, ese es el mensaje que se le tendría que mostrar a cada bebé que tiene la desgracia de nacer en este mundo. Sobre todo por una cuestión de honestidad, valga la redundancia. Porque es que es así, dejando aparte el hecho biológico innegable de que la vida es en sí el ciclo de la mierda, es realmente con lo que se vayan a encontrar. Bien, una vez hecha esta pequeña introducción, pasemos a cerrar temas, a pasar la página. Lo primero, respecto al asunto del cambio climático, del que ya hemos hablado en varias ocasiones en este canal, y que ustedes ya deben saber que es un término incorrecto. Hay que hablar de cambio climático abrupto e irreversible, que no es lo mismo, es otra cosa completamente distinta, porque está sometido a dinámicas completamente distintas y en concreto no lineales. Pero no vamos a volver sobre eso. Últimamente está apareciendo mucha gente pagada, hay que decirlo, que está diciendo que, que el cambio climático es una estafa. Ven, y yo digo que sí, por supuesto. Todo, absolutamente todo en este mundo es una estafa. Aquí no hay nada limpio, ni lo puede haber. Esa es su naturaleza. La cuestión es en qué consiste exactamente la estafa. ¿La estafa consiste en que no hay cambio climático o es otra cosa? Bien, voy a intentar aportarles la información que considero más útil al respecto para que ustedes puedan dilucidar por su cuenta en qué consiste la estafa del cambio climático. Mucho antes de que yo naciese, estamos hablando de los años 50, se habló por primera vez del peligro existencial que suponía un cambio abrupto en el sistema climático de la Tierra en la reunión anual del Instituto Americano del Petróleo, API o API, que es un lobby técnico de la industria del petróleo. Si alguna vez han tenido coches o mecánicos, pues habrán visto que en los lubricantes la calidad se especifica por una normativa API. Evidentemente, creo que no existe conflicto de intereses entre que la alarma la suelte un organismo de ese estilo y el hecho de que el fenómeno sea real. Bueno, eso para que lo tengan como punto de partida. Muchos años después, más bien décadas, existió el Comité de Asesores de la Casa Blanca sobre gases de efecto invernadero. Entonces se llamaba así, es el antecesor inmediato de lo que luego fue el IPCC. Y recomendó al presidente en aquella época, era Ronald Reagan, que habría que mantener la concentración atmosférica de CO2 equivalente, no de CO2 equivalente, que no es lo mismo, entre 330 y 400 partes por minuto para evitar un calentamiento de 1 grado. Que eso llevaría a desencadenar procesos autónomos de refuerzo, los famosos tipping points o retroacciones positivas, que ya estarían fuera de nuestro control. Como ya saben, si nos han seguido, en aquel entonces se cometió un error fatal.
Y no es que fuese culpa de los científicos, es simplemente que había demasiada incertidumbre. Se partió del hecho de que la sensibilidad del clima era entre 0,6 y 0,7 grados Celsius por cada vatio por metro cuadrado de energía térmica adicional asimilada por la biosfera. Hoy en día, décadas después, y con satélites, sensores remotos y demás, sabemos que no, que es mucho más, es 1,1 a 1,2. Ese fue el error fatal. Eso se sabía perfectamente que podía pasar. Yo recuerdo perfectamente el último libro de Carl Sagan, antes de que muriese. Él hablaba del cambio climático y decía que literalmente nos jugábamos la existencia de la especie a una ruleta rusa, porque había muchas incertidumbres y lo que está pasando podía pasar. Nos podíamos equivocar, como nos equivocamos, de hecho, al estimar la gravedad del problema, y el resultado ser mucho peor. Pues así están las cosas. Bien, cuando se creó el IPCC, se creó, como sabe prácticamente todo el mundo, se creó para que fracasase. El IPCC no ha tenido jamás la intención de divulgar ninguna concienciación sobre el cambio climático y nada por el estilo. El IPCC, como todos los organismos corporativos que existen en este mundo, es una agencia comercial encubierta y nada más que eso. Se creó para acaparar y controlar el discurso y promover otro negocio. Un negocio de los que les interesan a los que controlan el capital, es decir, a los que controlan los bancos centrales, los que se esconden detrás de esa tapadera. Es decir, un gran negocio, un negocio grande y a mucha escala. No estén pensando en el colmado de la esquina. ¿Cuál era ese negocio? Es muy sencillo. Las llamadas renovables, es decir, solar y eólica, a escala de red, conectadas a una red de alta tensión. Es decir, una auténtica aberración para generar una lluvia de dinero a las grandes corporaciones de siempre, las de los amiguetes, y provocar, pues básicamente, problemas, porque eso no es ni solución, porque el problema que tenemos no es de generación eléctrica, y además es, desde el punto de vista ingenieril, aberrante, porque las placas solares y los generadores eólicos, ¿cómo funciona esa escala local? Con un pequeño tamaño, te los pones en tu casita o en tu finquita, y entonces te desconectas de la red o consumes mucho menos. Ahí sí funcionan. Pero no, eso no les interesa. A eso impuesto al sol. No, los quieren a escala de red, donde producen intermitencias, armónicos, y obligan a tener las centrales térmicas y las nucleares permanentemente encendidas, o peor aún, apagadas y listas para ser encendidas en cualquier momento. Esa es la verdad de las cosas. Y por supuesto, ninguna intención jamás ya no de parar, disminuir emisiones o disminuir el crecimiento de la población. No, de eso nada. Nunca fue la intención. Entonces, ¿en qué consiste realmente la estafa? La estafa consiste en que sigan ustedes creyéndose que existe un futuro, que sigan en ese trabajo que seguramente odian, con un poco de suerte a ver si se mueren haciéndolo y así no pagan pensiones ni nada por el estilo, preocupados por sus hijos, y los tienen, por un futuro que ya digo que no existe, porque lo que va a pasar en muy poco tiempo, y en muy poco tiempo va a ser antes de que termine esta década, es que debido a la crisis energética vamos a perder carga de aerosoles en la atmósfera, en la troposfera para ser exactos. Vamos a tener 1,5 grados de calentamiento súbito es en cuestión de días, ni meses ni años, días. A partir de ahí nos iremos a 3,5 grados de calentamiento y estaremos fritos en cuestión de muy poco tiempo. Eso es lo que va a pasar. Hay otra vertiente de la estafa que, bueno, dicen que en realidad es consecuencia de la manipulación artificial del clima, cuyo nombre no sé si se puede mencionar en esta plataforma ya, pero supongo que sí, es geoingeniería, y en concreto SMR, Solar Radiation Management. Bueno, pues bien, yo digo que sí, también, es que también existe, las dos cosas son reales, y de hecho están íntimamente relacionadas. Tan íntimamente relacionadas que, bueno, las, digamos, fumigaciones aéreas de partículas sólidas tienen un objetivo muy claro, y ustedes ya
tienen que poder deducir por sí mismos cuál es. Reforzar la carga de aerosoles. Es decir, en otras palabras, prolongar la situación mientras sea posible. Así que bueno, con esta pequeña exposición cerramos para siempre el tema del cambio climático, en qué consiste la estafa del cambio climático, y como siempre, busquen información por su cuenta, confírmenlo, saquen sus propias conclusiones, como siempre les digo. Bien, pasemos ahora al tema de la energía, nuevamente, para cerrarlo. Aquí la cuestión no es tan fácil para los propagandistas de uno y otro lado, pero bueno, que si el petróleo no es jugo de dinosaurios, nunca lo ha sido. El petróleo es materia vegetal comprimida entre una roca madre y una roca sello en condiciones anaeróbicas y de temperatura y presión altas y constantes durante millones de años. Nunca ha sido jugo de dinosaurio, evidentemente. Pero el petróleo se acaba, por supuesto que se acaba. Y se acaba muy rápido, digan lo que digan. Bueno, aquí solo quiero hablarles de una cuestión. Les pongo otra imagen. Eso que ven ahí es Long Beach, Los Ángeles, California. Y a la derecha de la imagen, eso es un stripper. Sí, un pozo stripper, un stripper well. Lo que la industria llama un pozo marginal. En realidad es un pozo agotado. Aunque no del todo. Imagino que los habrán visto en la película. Es el típico pozo de petróleo que se suele en las películas, pero para nada el típico pozo de petróleo que necesitamos para seguir manteniendo este tinglado. Esos pozos fueron perforados hace décadas, porque de hecho Long Beach se hizo sobre un yacimiento de petróleo del mismo nombre. Y durante muchas décadas fue llamada la ciudad que se hundía, porque la explotación del yacimiento provocaba tales problemas de subsidencia del suelo que llegó a haber desniveles de más de 20 metros en la ciudad. Entonces, bueno, fue complicado construirla. En fin. Pues bien, ese pozo de petróleo fue perforado por una compañía petrolífera en los años 10, 20, una cosa así. Era una compañía que luego era una filial de la Standard Oil de Rockefeller, que luego ya tuvo una historia de sobra conocida. Y bueno, fue lógicamente encontrado y perforado pues, por una gran compañía, una gran empresa, que son las que tienen las economías de escala y por lo tanto el apalancamiento necesario para hacer la exploración y la perforación inicial. Una vez que ese petróleo deja de producir 10.000, 5.000 barriles diarios de petróleo, 700, 800 como muy poco, las economías de escala de las grandes corporaciones se vuelven en contra de ellas, ya no pueden seguir explotándolos. Y entonces lo que hacen es cederlos. ¿Pero a quién se los ceden? Se los ceden a strippers. Strippers son pequeñas empresas, y pequeñas estoy hablando de 5 empleados, de media, es lo que suelen tener. Que lo que hacen es quedarse con la concesión de estos pozos y haciéndoles un mantenimiento excelso, tipo artesanal, consiguen que sigan produciendo 5, 10, 12, 15 barriles diarios. No 5.000, 12.000, no, 5, 10, 12, como mucho. Los venden y, lo crean o no, el 11% del petróleo de Estados Unidos es producido por gente de este estilo. Miles y miles de pequeñas empresas de 5 empleados que tienen pues, 10 pozos que producen 5 a 10 barriles diarios cada uno. Con ese mantenimiento excelso y artesanal, estos pozos llegan entre un 2 y un 4% anual. Eso es lo que se puede conseguir. Y por supuesto, imagino que lo sabrán, pero estos pozos no se mueven por sí solos, están accionados por un motor eléctrico, cuya electricidad hay que producir, y que en algunos casos tiene que ser producida por generadores diésel, porque estos pozos están donde están. Esto es Los Ángeles, evidentemente, pero en medio de los desiertos del este de Texas, pues no hay posibilidad de conexión a la red eléctrica.
Hay más de 2 millones de pozos como este en América del Norte, Estados Unidos y Canadá. En Canadá también los hay. Y más de medio millón de personas viven de esto. Entonces, así es como se terminan los yacimientos de petróleo. Lo que ocurre es que no piensen que esto va a pasar en ningún otro país del mundo, por varias razones. Primero, por la legislación estadounidense y canadiense respecto a los recursos minerales del suelo. Y segundo, porque se pueden imaginar, y si no se lo digo yo ahora mismo, las pequeñas empresas, los strippers que se hacen con las concesiones de estos pozos, están siempre formados por gente que tiene 40, 50 años de experiencia en la industria petrolífera, la conocen muy bien, saben hacer muy bien su trabajo, conocen a todo el mundo y son capaces de hacer esto. Eso no existe en ninguna parte del mundo, ni va a existir, evidentemente. Entonces, ahí tienen una imagen muy clara de cómo se termina el petróleo. Muy bien, por la parte de la energía cerramos y pasamos página también. Y bien, ahora quería hablar de que, bueno, en esta situación, qué es lo que hace el gran capital y sobre todo qué es lo que hacen los que mueven los hilos del gran capital. Pues bueno, hacen cosas como promover corporaciones ya de tamaño no gigantesco, sino de tamaño, no sé, estúpido, inconcebible. No sé ya ni cómo calificarlo. En concreto, pues hay una que es curiosa, es llamativa. Sí, es una empresa cuyo nombre sugiere que se dedica a la producción al por mayor de brotes selectos de achicoria, conocidos como endivias en España. Esta tiene el logotipo verde, pero bueno, estos cuestan 50.000, 60.000 dólares cada uno. No, bueno, ya me imagino que saben a qué compañía me refiero, ¿no? No, produce circuitos discretos, que se llaman así, circuitos discretos. Circuitos discretos de conmutación, transistores TTL, que conmutan, biestables. Eso sí, integran 100.000 millones de transistores en cada uno de estos circuitos y hacen unos subsistemas, unas placas muy bonitas para los data centers, que van a ser extremadamente buenas para que funcione esto que mal llaman la inteligencia artificial, ¿vale? Que en realidad son algoritmos de transformación, pero en fin, eso también lo saben ya. Y nada, ¿con qué objeto? Pues el de siempre. Ya no automatizar, que eso es muy del siglo XX. Tampoco virtualizar, eso es de principios del siglo XXI. Vamos a virtualizar lo que ya estaba virtualizado, a ver si destruimos unos cuantos millones de puestos de trabajo más. Por supuesto, lavamos más dinero del crimen organizado, como no, montando empresas fantasmas que compran miles de tarjetitas de estas, que gastan 1000 vatios cada una, ¿eh? Sí, es curioso, gastan casi como una estufa. En fin, bueno. ¿Con qué objeto? Pues que siga el espectáculo, ¿no? A ver si nos la pegamos aún 10 veces mayor cuando nos venga, no sé. Eso es lo que hacen los de siempre. No debería sorprendernos. A ver, estamos hablando de los mismos tipos que le pusieron antidetonantes basados en plomo a la gasolina, aunque sabían que eran mucho mejores los alcoholes de cadena media y larga. El problema es que no se podían patentar. Y provocaron así el primer envenenamiento a escala mundial por plomo, nada menos, por metales pesados. El peor envenenamiento que se podía provocar entonces. Estamos hablando de los años 20-30. Sí, hay plomo absolutamente hasta los rincones más recónditos del planeta. Tenemos todos en los huesos entre 1000 y 1200 veces la concentración de plomo que tenían nuestros antepasados de la edad moderna. Qué bonito. Y esto lo hizo un tío que mientras experimentaba con estos antidetonantes para la gasolina, cogió saturnismo o envenenamiento por plomo. Qué bonito. Tuvo que irse a una clínica de lujo de Florida a aplicarse terapia de quelación. Pero de todas formas eso no es nada. Unas décadas después se superaron a sí mismos detonando 2000 bombas atómicas y de hidrógeno en la atmósfera y en el océano. Entonces el envenenamiento fue el único que es peor que el de los metales pesados, radionucleidos, también a escala global. En fin, fantástico, los mismos tipos.
¿Ustedes creen que a estos les puede importar un carajo el cambio climático o nada por el estilo? ¿Lo piensan en serio? Pues si lo piensan, tengo que decirles que están enajenados mentales. Así de claro. Y eso es lo mejor que puedo decir. No, claro que no les importa, ni les ha importado ni les importará jamás. El problema es que la masa humana no reacciona, por lo tanto, eso nos condena, desgraciadamente. Muy bien, pues hasta aquí. Vamos a pasar la página para siempre del cambio climático, de la crisis energética, de la crisis de recursos, de las novel entities y de todas las crisis habidas y por haber. No tiene ya ningún sentido, ya saben ustedes más que suficiente de por qué, cómo y hacia dónde vamos. Así que, por mi parte, voy a concluir este programa con una nota sarcástica, pero creo que bien merecida. Señores de los estados, gobiernos, partidos políticos, sindicatos y cualquier ente corporativo, cualquiera que sea su supuesta misión, estatutos, etcétera, etcétera, etcétera. Señores y señoras de las grandes empresas, grandes capitales, grandes grupos industriales, etcétera. De la banca y del sector financiero. Y de los cultos de la muerte, conocidos como religiones, sectas, sociedades secretas, sociedades de caballería, etcétera, etcétera, etcétera. Cojan todos y váyanse al lugar que aparece en pantalla. Un saludo, buena suerte.